El sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el conjunto de estructuras que protegen al organismo contra las enfermedades, o en realidad contra los agentes que provocan esas enfermedades. La inmunidad es un estado de resistencia a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas para el organismo. El sistema inmunológico detecta agentes como virus, bacterias y parásitos o protozoos para que el cuerpo los rechace y diferencie de las células propias y tejidos sanos, y así mantener el cuerpo en óptimas condiciones de salud. ¿Cuáles son los componentes del sistema inmunológico u órganos o estructuras? El sistema inmunológico se distribuye en todas las partes del organismo. Sin embargo, los principales componentes son la médula ósea, o sea, los huesos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se producen los glóbulos blancos, o linfocitos o leucocitos. El timo, el bazo, red de ganglios y vasos linfáticos. Esas son las estructuras del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se encuentra compuesto principalmente por glóbulos blancos o leucocitos, que son células sanguíneas incoloras, encargadas o encargados de la respuesta inmunológica. Estos se originan en la médula ósea, o sea, en la médula de los huesos se producen los glóbulos blancos, y en el tejido linfático, también en el tejido linfático. Estamos hablando del timo, estamos hablando de los ganglios linfáticos, etc. Podemos apreciar acá la imagen de los leucocitos, varios tipos de leucocitos. Tenemos los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos propiamente dichos y los monocitos. Vamos así a clasificar los linfocitos en dos tipos. Los fagocitos, los cuales destruyen los organismos invasores, literalmente se los comen o los engullen. Incluyen diferentes tipos de células, pero el tipo más común son los neutrófilos, que atacan especialmente a las bacterias, que son bacteriófagos, por así decirlo. Fagos significa que comen. Eso por ello se dice fagocitos. Hay una fagocitosis, hay una absorción o se alimentan estos neutrófilos de bacterias. Los demás tipos de fagocitos, como ser monocitos, macrófagos, o sea que se alimentan de cosas grandes, células dendríticas y mastocitos, tienen funciones exclusivas para que el cuerpo reaccione apropiadamente a cada tipo de invasor. Y el segundo tipo son los linfocitos propiamente dichos, que le permiten al cuerpo recordar y reconocer a los organismos invasores que han atacado al cuerpo anteriormente para destruirlos. Existen dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. La letra B significa bone, en inglés bone, que es hueso, son los que permanecen en los huesos, y T significa timo. Cuando los linfocitos se forman, los que permanecen en la médula ósea se convierten en linfocitos B, o sea, de bones, de huesos, y los linfocitos que pasan a la glándula del timo se transforman en linfocitos T, o sea, del timo. Los linfocitos B actúan como el sistema de inteligencia militar del organismo, porque localizan e identifican al invasor y luego estos envían esa información a las defensas o le dan órdenes a las defensas para atraparlo. Los linfocitos T, esos son los soldados.
son los que actúan como soldados, reciben la información y destruyen a los invasores. Que el sistema de inteligencia, o sea, los linfocitos B le enviaron esa información a los linfocitos T. Repasemos entonces cómo trabaja el sistema inmunológico. La inmunidad del cuerpo. Cuando el cuerpo detecta los antígenos, que son sustancias ajenas al cuerpo, diferentes tipos de células trabajan en conjunto para identificarlos y reaccionar ante la amenaza. Estas células provocan que los linfocitos B produzcan anticuerpos. Estos son proteínas especializadas que capturan determinados antígenos. Los anticuerpos que se forman permanecen en el organismo, de manera que si el mismo antígeno vuelve, el sistema inmunológico ya cuenta con los anticuerpos para atacar este antígeno. Por eso, si una persona contrae sarampión o varicela, no volverá a padecer la enfermedad. O tendrá las suficientes defensas para atacar a los que producen el sarampión o los patógenos de la varicela. Los anticuerpos pueden reconocer un antígeno y atraparlo, pero necesitan ayuda para destruirlo. Dicha ayuda la brindan las células o linfocitos T, que forman parte del sistema que destruye los antígenos, que los anticuerpos han identificado. Por ello, algunas células T se denominan células asesinas. Observemos en este cuadro resumen las líneas de defensa con que cuenta el cuerpo humano. Primera línea de defensa, la piel y las mucosas. Segunda línea de defensa, los glóbulos blancos, no específicos. Tercera línea de defensa, los glóbulos blancos específicos, o sea, los linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos. Afortunadamente, el ser humano tiene medidas que nuestro Padre Celestial le ha inspirado a realizar, que son las vacunas o inmunizaciones. Una vacuna o inmunización es cualquier preparación, o sea, es una solución en la cual hay una cantidad de agentes parecidos al microbio que causa la enfermedad. Pueden ser inclusive los mismos agentes que provocan la enfermedad debilitados o muertos, o algunas partes de ellos, por ejemplo el ARN de ellos, segmentos de ARN, no todos sino segmentos, los cuales provocan una formación de los anticuerpos. Esas son las vacunas. O sea, cuando lo vacunan a uno le están introduciendo o inoculando, ahí vemos la señora con la inyección, formas muertas o debilitadas o segmentos de los patógenos. En los centros de salud hondureños se aplican todas las vacunas, o bueno, la mayoría de las vacunas. Por ejemplo, vacuna contra la tuberculosis, en la cual se dan 2 aplicaciones, al recién nacido una y a los 7 años le dan la otra. La poliomielitis dan aproximadamente 3 dosis a 4 dosis. La difteria, contra la difteria tenemos 3 dosis. Contra la difteria, tosferina y tétanos, 2 refuerzos. Contra el sarampión, rubeola y parotiditis, 1 dosis. Contra la difteria, tétanos. Contra el sarampión o rubeola. Y finalmente contra la hepatitis B, 3 dosis.